Probablemente llegaste a este video porque tienes dudas acerca de si tener hijos o no tenerlos. Y yo te digo, no los tengas antes de ver este video. Te voy a compartir que esta pregunta fue mi lucha durante mucho tiempo. No, realmente yo había decidido no tener hijos. Y cuando conocí a Carlos, mi esposo, entonces los dos coincidimos en que no queríamos tener hijos. Sí, yo sé que cualquier persona que sea cristiana diga, ¿cómo así? ¿Una cristiana que no quiere tener hijos? Pues sí, yo no quería tener hijos. En este momento estoy en embarazo de mi primer hijo y fue algo totalmente planeado, pensado, orado, meditado, discutido de todo. Tengo 35 años, no quería tener hijos y ahora voy a esperar o estoy esperando a mi primer bebé. Y en este podcast te voy a contar todo que pensé, por qué decidí tener hijos, qué preguntas me hice antes de planearlos, por qué en este momento estoy disfrutando tanto de esta etapa maravillosa. Entonces, bueno, bienvenidísima a este podcast. Bueno, queridas amigas o amigos, uno no sabe si hay hombres viendo esto, como que no saben si quieren tener hijos o no. Tener hijos es una elección muy importante. Yo creo que la más importante de la vida, ¿verdad? O una de las más importantes de la vida, para no decirlo como tan exagerado. Y esta decisión debe basarse en diferentes razones de peso. Para quienes, por supuesto, seguimos un camino, el camino trazado por Dios de matrimonio, después del matrimonio vienen los hijos, es una discusión porque hay gente que tiene hijos fuera del matrimonio, tiene hijos hace rato, en su adolescencia, lo que sea, pero para quienes realmente decimos esperar, casarnos y todo pues en ese orden, pues obviamente llega un momento en el que nos preguntamos, bueno, ¿quiero tener hijos o no quiero tener hijos? ¿Qué voy a hacer? Entonces, buscamos en YouTube por qué decidir tener hijos o cómo decidir tener hijos. Yo te quiero contar principalmente por qué yo no quería tener hijos. La primera razón es que yo crecí con la idea de que los hijos eran una carga, no una bendición. Y bueno, mi mamá siempre ha sido muy hermosa con mi hermano y conmigo, pero bueno, mi papá se fue cuando éramos muy chiquitos y entonces ella tuvo que cargar con toda esa responsabilidad. Piensa que yo tenía ese miedo de que me pasara lo mismo, que le pasó a mi mamá, ser una madre soltera, ¿cierto? Después de que ella se casó, tuvo sus hijitos y todo, y representamos para ella realmente como lo ve uno hoy, sí, una bendición todo, pero una carga gigante porque pues ella era una mujer sola, o era lo que yo pensaba, una carga pues. Era una mujer sola trabajando durísimo para sacar adelante a 2 niños de 5 y 7 años, entonces yo pensaba en los hijos como una carga, como que no, mejor yo me dedico a mi trabajo y no tengo esa carga, pase lo que pase, porque tenía esa idea de me separo y no pasa nada porque no hay hijos, pues no es tan difícil. Entonces imagínate todas las cosas que yo tenía en mi cabeza. Casi que yo me casaba pensando que probablemente uno puede separarse y no pasa nada. En este momento lo que pienso es, uno se casa para toda la vida. Obviamente es una decisión de 2, porque puede ser que mi esposo decida no estar casado conmigo un día, ¿verdad? Pero uno se casa para toda la vida. No existe la palabra divorcio en el matrimonio. Entonces, yo crecí con la idea de que los hijos eran una carga principalmente, me daba mucho susto, creo que en el fondo era miedo que yo tenía de quedarme sola y vivir pues lo mismo que vivió mi mamá. Segundo, tener hijos iba a dejarme en un segundo plano como mujer y eso era algo que yo no estaba dispuesta a asumir o a permitir. ¿Por qué como mujer? Porque yo tengo o tenía la idea de que la mujer apenas tiene hijos, pues como que se echa pues a la pena, ¿verdad? Y se deja, se descuida, perdónenme los términos, no sé qué término usar, pero es como que ya tienes hijos y te vuelves descuidada, desarreglada, con una muñeca acá y sales así y entonces ya camiseta y pantalón. Entonces esa idea me daba mucha pereza pensar que me iba a dejar en segundo plano porque realmente sí pasa que todo tu tiempo pues se centra en esa nueva criaturita y de repente puede ser que no tienes tiempo para nada. A mí no me gusta esa idea. Yo sí creo que uno puede tener tiempo para levantarse 10 minuticos antes y arreglarse un poco, arreglarse el pelito en la noche porque el otro día no vas a poder, no sé. Como que no me gustan las excusas, no me gusta usar a un bebé como pretexto para decir yo no me quiero arreglar. Entonces, para mí eso es un tema muy complejo, pero yo no quería dejarme de lado como mujer. Tercero, tener hijos implicaba renunciar a mi trabajo y tampoco estaba dispuesta a hacerlo. Lo digo abiertamente, lo digo honestamente. Sé que muchas personas me van a juzgar como cristiana,
como que tú debes asumir ese rol como mujer y Dios dice y Dios tal cosa, pero esta es mi realidad, es mi historia y realmente yo no quería dejar mi trabajo por tener hijos. El Señor lo sabe, el Señor sabe que yo le expresaba, Señor, yo de verdad no quiero tener hijos, yo no me veo en ese rol, a mí no, yo no nací con el chip de mi sueño más grande es querer casarme o mi sueño más grande es ser mamá, yo no tengo ese chip, a mí me encanta trabajar, a mí me encanta la carrera que estoy haciendo en mi trabajo, la carrera laboral pues, y me encanta ser ñoña y estudiar y en fin. Entonces yo no me veía pues como renunciando a mi trabajo para tener hijos, era algo que me pesaba mucho. Quiero que sepas que este video tiene una conclusión, no es que yo piense esto y para mí sea la ley, sino que tiene un desenlace. Tener hijos implicaba mucho sacrificio y yo no estaba dispuesta a eso, sinceramente. Quería más dinero para mí, no había, o sea, no estoy diciendo que quería ser millonaria, no. Yo siempre he sido muy organizada con mis finanzas y yo sé que tener un hijo implica muchos gastos y yo no quería una vida de escasez como la tuve de chiquita, pues, justamente porque mi mamá no le alcanzaba, o sea, era muy difícil mantenernos a nosotros bien y ella lo lograba y todo, pero con mucho sacrificio y ella no se compraba nada para ella, no teníamos viajes, no teníamos lujos de nada, no teníamos ni siquiera a veces para comer. Entonces yo tenía mucho miedo y entonces yo siempre he sido muy organizada con mi dinero y yo dije, yo no quiero una vida de escasez, yo tengo que ser inteligente y tengo que organizar bien mis finanzas porque pues ya te digo, en mi casa hubo escasez y digamos que no estaba dispuesta a asumir ese riesgo. Otra razón es que ningún hombre me inspiraba a tener una relación, mucho menos casarme, mucho menos tener hijos. No me gustaba tener novios, yo no servía para eso, a mí nunca me gustó. Me aburría muy rápido, me sentía como fastidiada. Entonces, de hecho, una amiga me tiene ese apodo de Barbie Fastidios, como, como que todo me daba fastidio de una persona y yo no estaba dispuesta como a tener una relación con ninguna persona, ni tener noviazgos, ni nada. Yo estaba como muy enfocada en lo mío y no había llegado nadie que me inspirara a comprometerme en realidad. Ni siquiera un noviazgo, ni siquiera una salida, no me gustaba mucho. Me enfoqué demasiado en mis estudios, en mi vida personal, en mi crecimiento en general. Esto no es malo, solo que todo tiene su tiempo. Es lo que pienso ahora. Como ves, yo tenía muchas motivaciones para no tener hijos en mi cabeza. ¿Qué pasó entonces? Terminando el 2021, más o menos, conozco a Carlos y cuando yo lo conocí, yo supe que él era. O sea, yo me entendí muy bien con él por primera vez, una persona que me parecía súper madura, teníamos metas en común, yo tenía mis estándares claros de lo que si en algún momento un hombre llegaba a mi vida, yo quería un hombre así, así, y realmente él tenía esos estándares, ¿no? Y ya te digo, yo al ser tan organizada quería ciertas características de una persona, pero yo no saqué eso de la nada. Yo adivina dónde saqué la lista de la persona que yo quería, de la Biblia. Y la saqué particularmente de la historia de Boaz y Ruth. La historia de Boaz y Ruth fue la base que utilicé con las características de Boaz, las características de un hombre que yo quería para mí. Un hombre que me respetara, que amara a su familia, que quisiera bendecir a mi familia, que tuviera un corazón noble, que no buscara reconocimiento, que no buscara ser, digamos, reconocido por sus buenas obras, que me admirara por mi carácter, ¿verdad? Que fuera un proveedor, que fuera diligente, que fuera honesto, que fuera un hombre que resuelve, como está de moda ahorita de ese hombre que resuelve, sí, eso me parece maravilloso. Y conocí personas muy hermosas, muy maravillosas, en la iglesia, ¿verdad? Pero yo no sentía que era la persona para mí en ese momento. Entonces, yo saqué esa lista, si no has leído la historia, te invito a que la leas en el libro de Ruth. Y es hermoso porque en la Biblia es bastante evidente, o son bastante evidentes las características que debe tener un hombre de Dios, un hombre de familia. Y si bien yo tenía como fastidio de la palabra matrimonio y de casarme, pues yo sí le dije al Señor en algún momento, Señor, yo estoy lista para conocer a alguien, pero yo siento que yo nunca lo voy a conocer. Entonces, pues nada, saqué mi listica, yo oraba por ese hombre, de hecho desde chiquita mi papá me enseñó a orar por el esposo que Dios tenía para mí. Si bien yo no era creyente, me pareció una buena idea, me pareció chévere. Y desde mis 20 años que soy creyente, pues oraba por ese hombre, así
yo sé que suena contradictorio, así yo no quisiera casarme, pero era el Señor como también sanando mis heridas y teniéndome mucha paciencia porque tenía muchas heridas. Yo era esa ovejita perdida que llegó muy lastimada a los brazos del Señor y mi camino de sanidad fue muy largo, como que realmente el Señor ha tenido mucha paciencia conmigo en mis ideas de lo que el mundo me mostró, de lo que yo pensaba que era correcto, de lo que yo pensaba sobre el matrimonio, sobre los hijos, y el Señor ha tenido mucha paciencia conmigo. Y si es tu historia, quiero que sepas que no estás obligada a nada. El Señor realmente nos ama y sana nuestras heridas a través de su palabra. Nos enseña la verdad, nos enseña a ver las cosas como realmente son y no como el mundo y el pecado tristemente lo distorsionó. Pero yo no saqué solo de ahí las características de Boaz, ¿no? También saqué las características de Ruth, las de una mujer, la mujer que yo quería ser, la mujer que yo quería ser para la gloria del Señor. Y como estuve tantos años dedicándome a mi crecimiento en todo sentido, enfocada en mi crecimiento espiritual, laboral, de mi carácter, un carácter que reflejara cada vez más a Cristo, estudiando la palabra, me metí en un seminario a estudiar la palabra, pues Ruth era una mujer que desfilaba, modelaba ese carácter que yo quería. Y muchas mujeres en la Biblia lo hacen. Ruth era una mujer que no pensó en su propia comodidad, era diligente, trabajadora, ella honraba a su suegra, ella no andaba perdiendo el tiempo, era una mujer enfocada. Era una mujer que se preocupaba por trabajar y obtenerlo del día a día. Era una mujer de corazón humilde. Era leal, era fiel. Ella se ganó el respeto de otros por su carácter. Era valiente y era obediente. Y yo dije, yo quiero ser esa mujer. Antes de buscar a la persona ideal, yo quiero ser la persona ideal para alguien. Antes de buscar a ese boss, yo quiero ser esa Ruth. Entonces, principalmente ante los ojos de Dios, para mí era importante modelar el carácter de Cristo y lo es hasta este momento, de manera que yo llego a los pies del Señor cuando ya alcanzo cierta madurez, llamémosle, porque creo que el camino es muy largo para alcanzar una madurez, pero llegamos a tener una madurez espiritual en algún momento. Yo le digo al Señor, yo sé que mis ideas del mundo están mal, yo quiero que tú moldees mi corazón, yo quiero que tú me hagas desaprender y me enseñes a aprender. Yo quiero que tú me enseñes a deshacerme de todos los pensamientos que yo traigo como a cuestas. Yo te los entrego y yo quiero que tú me enseñes cómo tú ves el matrimonio y quiero que tú me enseñes cómo tú ves el tema de los hijos. Y entonces cuando conozco a Carlos, ya tiempo antes le había dicho al Señor, como te mencionaba ahorita, oye, ahora sí quiero conocer a esa persona. Me sentía lista, me sentía más madura, me sentía más segura de conocer a alguien y por eso digo que hay un tiempo para todo. Los tiempos de todos no son iguales para todos. Entonces, yo conozco a Carlos a mis 31 años, ¿verdad? Me caso a los 32 años, iba a cumplir 33 años y tengo 35 y en este momento tengo 6 meses de embarazo. Entonces, fíjate que es importante que tú no corras y pienses, no, me va a dejar el tren, es que todo el mundo se casó menos yo. No. Si tu anhelo es casarte, no era mi anhelo, pero si el tuyo es casarte, lo primero que tienes que hacer es, en verdad, trabaja en tu relación con Dios, porque tu relación con Dios es la que te va a sostener en todas las etapas de tu vida. Ningún tiempo va a ser tan importante como el que tú, como mujer soltera, utilices para el crecimiento espiritual. Eso sí que tiene mucho peso en el matrimonio, porque en el matrimonio tu carácter sale a la luz y ese carácter transformado por el Señor se nota o no. No significa que seamos perfectas, pero cuando llegamos al matrimonio la idea es que lleguemos con un corazón humilde, con un corazón que sabe pedir perdón, con un corazón que sabe perdonar, con un corazón paciente, con un corazón que sabe decir las cosas, que las dice con amor y realmente es un camino largo. Pero la idea de casarnos, cuando ya tenemos esa madurez que te digo espiritual, es que se refleje en cómo tú tratas a tu esposo y cómo eres en tu casa. Yo siento que las mujeres ponemos el tono bastante de cómo son las cosas en casa, cuando tenemos un buen hombre en casa, por supuesto, porque hay casos de casos. Entonces, como te digo, nos conocimos, nos casamos al año y medio, no queríamos tener hijos, ninguno de los dos quería, y cada vez que escuchábamos a un bebé llorar, nos mirábamos y decíamos era como así, no. Entonces, un día en un centro comercial íbamos caminando y dijimos, no, ¿sabes que sí? Sí queremos. Y él dijo, sí, yo también quiero, yo también quiero. Te voy a hablar de un par de cosas
que debes evaluar antes de tener hijos y te van a ayudar un montón. Lo primero, yo pondría este en primer lugar y lo puse en primer lugar. Examina tu corazón y evalúa tus motivaciones. ¿Se acuerdan que les dije que Ruth era una mujer que no pensó en su propia comodidad? Bueno, yo pensaba en mi propia comodidad de muchas maneras. Yo pensaba, pues como les decía, no quería sacrificarme, quería más dinero para mí, no estaba dispuesta a dejar mi trabajo, estaba pensando solo en mí, en mí, en mí, Laura, 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 yo soy el centro de todo y nada me importa más. Y todavía pienso en mi propia comodidad de muchas maneras, todavía me asusta el tema de tener un hijo y está acá, en mi vientre, todavía me asusta cómo va a ser, todavía el Señor sabe que a mí me cuesta dejarme en un segundo plano en muchos sentidos. Y eso hace que mi corazón salga a la luz, ¿verdad? Como de pienso demasiado en mí misma. Y Cristo nos enseñó a ser servidores. Cristo nos enseñó, Él mismo entregó su vida. Él mismo entregó su vida. Si Cristo entregó su vida, ¿cómo no voy a entregar la mía para el servicio del Señor? Porque la familia es un servicio para Él. Realmente el propósito detrás de tener hijos es establecer su reino en la tierra. Por eso te digo, examina tus motivaciones. Mi motivación no era, me está dejando el tren, ya estoy casada, entonces bueno, voy a salvar mi matrimonio, no, gracias a Dios mi matrimonio está muy bien. Siento presión social, no, de ninguna manera. Yo a todo el mundo le decía, no me molestes, yo no quiero tener hijos, a mí no me hablen de eso y ya. Nunca me dejé presionar por ninguna persona, pero yo soy muy consciente de que un hijo remueve tus prioridades y un hijo, sí, como que llega a cambiar muchas cosas. Eso es muy importante que lo tengas presente. Ya no te va a quedar tanto tiempo para ti, para tu pareja como antes, o para planes, o para decir sí a todo, o para viajes. Y hay que pensarlo todo alrededor de ese hijo, o muchas cosas alrededor de ese hijo, sin dejar jamás la prioridad del matrimonio. Eso te lo voy a decir ahorita más adelante. Mi corazón era muy egoísta. Me importaba demasiado, me importaba más mi comodidad, me importaba más mi futuro. Es como decirle a Dios, yo no confío tanto en tus planes para mi futuro, yo tengo un mejor plan. Y el Señor, o sea, me dio la gran bendición de poder pues tener un hijo acá, confiando en el Señor, en que mi hijo va a nacer bien y todo va a salir bien. Pero es un regalo que Dios nos da como mujeres de poder tener un hijo, de poder crear un hijo en nuestro vientre. Por supuesto, todo es obra suya, pero es un regalo el de dar vida y yo no lo veía así y me dolía mucho no verlo así. Me dolía mucho, tengo que decir, me dolía mucho que mi corazón no estuviera alineado a la voluntad de Dios, me dolía. Por eso siempre me iba donde Dios a decirle, ayúdame a cambiar mi corazón, ayúdame a entender, ayúdame a entender, ayúdame a entender. Y lo digo con mucho dolor. Y me importaba más mi comodidad que pensar que ese regalo de Dios para el matrimonio, como son los hijos, era algo que me iba a traer mucha, mucha bendición, más de la que yo supuestamente tenía planeada. Como me abruma ver a madres de ama de casa descuidadas y es una imagen que tengo que me molesta. Entonces yo empecé a conocer diferentes mujeres que se dedican a su hogar y a la vez hacen otras cosas, que se ven bien, que construyen a diario, que incluso trabajan, que sirven en un ministerio de la iglesia, que son esforzadas, que se levantan más temprano, que son más diligentes, porque uno sin tener hijos pues duerme más. Pero estas mujeres son muy diligentes, muy organizadas y yo dije, mi corazón está mal, mi corazón está mal. Yo no quería esforzarme, no quería compartir mi tiempo, mi dinero, mis prioridades, nada con nadie. Y creo que eso es algo que tuve que reconocer después de mucho tiempo. Y a veces solo basta con arrepentirse. A veces sí está bien ir al Señor y decirle, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a ver esto, ayúdame a tal cosa. Pero sabes, lo único que debemos pedirle, ayúdame a ver mi pecado en esa decisión de no querer tener hijos, porque mi pecado es súper obvio. Yo te lo comparto, no sé si te pasa lo mismo. No te estoy diciendo que si no quieres hijos estás pecando. Lo que te estoy diciendo es, examina tu corazón. ¿Por qué no quieres tener hijos en tu matrimonio? ¿Por qué? Por ejemplo, yo no quería casarme porque no quería que nadie me molestara la vida, porque siempre me hicieron sentir que el esposo es como, ay, qué mamera el esposo, te limita. Y la verdad es que mi matrimonio está lejos de ser lo que yo pensaba. Está lejos de ser una cárcel, que yo pensaba que era una cárcel. Jamás, todo lo contrario, ahora tengo un compañero con el que hacemos equipo, la vida se ha vuelto más fácil, todo en parejas es hermoso, crecemos, nos esforzamos, tenemos metas juntos. Es un trabajo de tener que pulir nuestro corazón, ¿verdad? De trabajar más en nuestro carácter, pero no pienses que es una guerra y que no, todo es armonía y a veces el pecado sale a la luz
y nos toca recalcular, arrepentirnos, perdonarnos y volver. Pero es una maravilla, el matrimonio es lo más lindo que yo he podido vivir en la vida, es el matrimonio. Y no me quería casar porque pensaba erróneamente sobre el matrimonio. Dios dice en el Salmo 127 que los hijos son un regalo del Señor. Los frutos del vientre son nuestra recompensa. A mí no me parecían una bendición y agachar la cabeza y pedirle perdón al Señor fue un proceso importante en mi vida. Como te digo, a veces no solo es como, Señor, ayúdame a sanar, ayúdame a verlo bien, sino perdóname por mi pecado y yo me arrepiento. Y arrepentirse es girar hacia otra dirección y pensar que realmente los hijos son una bendición. Eran una carga en mi cabeza, me arrepentí y dije, son una bendición. Para mí el tiempo de embarazo ha sido de lo más precioso que he vivido cuando siento a mi bebito, cuando se mueve, cuando escucho su corazón. Yo no sabía que yo iba a llorar tanto, porque ya te digo, a mí nunca me movió como ser mamá, como que no es un sueño de mi vida, sino, pero lo más hermoso fue escuchar ese corazoncito por primera vez, además que te debo una historia muy dolorosa alrededor de un embarazo que vivimos, pero es hermoso. Y mi motivación es que ellos puedan ver al Señor en nuestro matrimonio, que puedan establecer el reino de Dios en la tierra, que podamos disfrutar de la bendición de tenerlos y que mi carácter haga en ellos o de ellos grandes hombres. En ese momento es un niño el que estoy esperando que haga de mi carácter, haga de él un gran hombre, que sea moldeado a través de nuestro nuevo rol de padres. No quiero que el egoísmo bloquee los planes de Dios para mi vida. No quiero que mi pecado vuelva a irrumpir entre los planes de Dios y los míos. Así que el primero que te digo, examina tu corazón. Lo segundo es evalúa tu matrimonio. Muchos matrimonios deciden tener hijos porque piensan que eso va a salvar su matrimonio de alguna manera y piensan que la relación a partir de eso se va a arreglar. Y yo les digo, error. Yo creo que cuando los hijos llegan, todo se vuelve más difícil y el matrimonio se pone a prueba, porque vienen las trasnochadas, viene la paciencia con el otro, que hay que cambiarle el pañal 8, 9, 10 veces al día. Bueno, eso va a hacer que el tiempo devocional quede a un lado, eso va a hacer que se esfuercen mucho más de lo que se esfuerzan estando solos. Debes evaluar tu matrimonio. Los hijos no son una herramienta para rescatar nada, solo el arrepentimiento es una forma de rescatar un matrimonio, el acercarse a Dios, el que Dios sea el centro. Deben pensar, nuestra casa es un lugar de paz, reina en este lugar el amor y el respeto. Dios es lo más importante de nuestras vidas. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo se los vamos a enseñar? ¿Tenemos buenos hábitos respecto a la lectura de la palabra o no los tenemos? La oración, la congregación, nos estamos congregando, todo esto es importante. Entonces, hablen de finanzas, hablen de las finanzas, cómo las van a manejar, cómo están manejando sus finanzas en este momento. Y esto te va a mostrar cómo está tu matrimonio. Evalúalo antes de decidir si tener hijos, porque los hijos llegan a lo que hay. ¿Sí? Uno no cambia las cosas de la noche a la mañana. No quiero decir que no sigas creciendo, que tu matrimonio se estanque, no, pero ellos llegan al hoy. Ellos llegan al hoy. Número 3, hablen sobre su disposición para cambiar su estilo de vida. Eso es importante. Carlos y yo tuvimos muchas veces esa conversación, muchas veces dijimos que no queríamos tener hijos, pero este punto es importante porque deben decir, estamos dispuestos, es lo que queremos, podemos hacerlo, cómo estamos financieramente, somos organizados o no en ese aspecto, tenemos una red de apoyo cerca, podemos manejarlo de manera consciente, sabemos que habrá cambios, pero vamos a estar unidos, nuestro matrimonio siempre va a ser lo más importante. Entonces, háblenlo. Carlos y yo nos hemos tomado todos los espacios para hablar del tema, proyectarlo, y para ese entonces yo ya trabajaba 100% en la empresa que tenemos juntos. Ese es un punto importante porque yo no quería abandonar mi trabajo. Y pues si los dos pueden trabajar sin abandonar sus prioridades, sin abandonar su matrimonio, sin abandonar sus hijos, está perfecto. Y hay casos en los que sucede. Entonces es muy viable, no pasa nada, no es ningún pecado. Puedes seguir trabajando, nadie te va a decir nada, no es un pecado, no es nada malo. ¿Ok? Entonces, personalmente, pues yo no me veo como una mujer solo dedicada al hogar. Me gusta trabajar, quiero seguir trabajando, pero es una bendición enorme tener un hombre que es proveedor, que se va a encargar de todo mientras yo voy a estar ausente cuidando a nuestro bebé, y yo retomaré mi trabajo
en el momento en el que sea pues indicado, sin sentirme culpable, porque yo amo trabajar, soy una hormiga, entonces me cuesta parar, me cuesta mucho, pero también va a ser un tiempo para crecer como mujer en respecto a mi confianza en Dios. Mi confianza no está en el trabajo que tenga, mi valor no está en el trabajo que tenga. Yo soy hija del Señor, el Señor me sostiene y el Señor tiene buenos planes para mí y todo va a estar bien. Y quiero retomar mi trabajo en unos meses. Entonces, evalúalo. Manejar mi tiempo, tener mis propios proyectos. Bueno, esto lo escribí porque yo quiero seguir teniendo mis proyectos. De pronto se pongan un poco lentos, ¿verdad? Pero esto es importante para mí. Quiero utilizar el tiempo bien. Quiero seguir haciendo estos videos, quiero seguir trabajando en la empresa que tenemos juntos. Tengo otros trabajos por fuera, ¿verdad? Hay unos a los que les dije no en el embarazo y hay otros a los que les dije sí. Todo, digamos, girando alrededor de mi matrimonio, de mi hijo, que no le vaya a afectar, que el estrés no le vaya a afectar, etc. Número 4, organiza tus prioridades. Amigas, aquí va el punto más importante. El punto más importante, tu trabajo no es tu máxima prioridad. Por favor, tus hijos no son tu máxima prioridad. Tu ministerio no es tu máxima prioridad. Tú misma no eres tu máxima prioridad. Si todos los videos en internet te digan eso. Tus metas no son tu máxima prioridad. Este es el orden correcto. Dios, tu esposo, mira, Dios, tu esposo, tus hijos, tu familia, ¿cierto? Familia extendida. Y las cosas. El trabajo, el ministerio, en fin. Después de todo eso, puedes tener como prioridad la iglesia, el trabajo, el ministerio, los quehaceres del hogar y demás. Pero en ese orden que te acabo de dar están tus prioridades. Dios, tu esposo, tus hijos, tu familia. Tus hijos no son más importantes que tu esposo, ¿ok? Tus hijos llegan y tus hijos deben saber que tu esposo es lo más importante. Eso es la mejor manera de amar a nuestros hijos. Que ellos sepan, mi esposo es lo más importante. 5, oren como matrimonio respecto a esta decisión. Yo estoy convencida de que la Biblia da un mandato a las parejas que se casan, que mientras sea posible tengan hijos, mientras sea posible, ¿no? Porque hay parejas que experimentan retos de infertilidad y no pueden tener hijos, ese es otro caso, y podría asegurar que no es lo mismo a los 30 años decidir no tener hijos que sentir arrepentimiento en la soledad de los 70 años por no haberlos tenido. Te voy a contar algo súper, súper importante. Mi mamá siempre me decía, no tengas hijos, eso es lo peor, no te amarres así, no te cases, nada. Y hace poco, hace unas semanas, tuvimos una conversación y yo le dije, mami, es que tú te imaginas que yo a mis 70 años mire para atrás y diga, qué pesar no haber tenido hijos. Y me dijo, yo estuve pensando lo mismo, creo que es la mejor decisión que tomaste. Imagínate si yo hubiera seguido la voz de mi mamá, de su dolor, de su mala experiencia con el matrimonio y con la carga que tuvo que llevar sola con sus hijos. Si yo hubiera escuchado la voz de ella en lugar de la voz del Señor, yo me hubiera arrepentido toda la vida. De manera que tenemos que escuchar las voces correctas, ¿verdad? Entonces, ora como matrimonio, ora como matrimonio, ora que el Señor alinee su corazón, ora que el Señor provea todo lo necesario, ora que tus hijos puedan crecer en un ambiente en el que se predique al Señor con el testimonio, con el carácter. Y si tienen cosas por trabajar en su matrimonio, este es el momento. Como te dije, casarme es lo más hermoso que me ha pasado y estoy segura de que tener a mi bebé va a ser lo más hermoso que me haya pasado en la vida. Entonces, realmente pienso que las bendiciones que Dios nos da, nos las da para disfrutar de Él, para conocerlo más, para ayudarnos a crecer más en nuestro carácter, para que sea como el de Cristo, para despojarnos de esas cargas que el mundo nos impone, de esa carrera interminable en la que estamos en este mundo, de querer tener más tiempo, de querer tener más esto, más aquello. Y realmente le agradezco al Señor muchísimo que me haya tenido tanta paciencia y que me permitió reemplazar las mentiras del mundo por su verdad. Dios desea que por medio de tener hijos los creyentes expandan su imagen en la tierra. Y al criar hijos que por la gracia de Dios reflejen esa imagen, vamos a poder lograrlo si es la voluntad del Señor. La pareja cristiana no se casa para sentirse realizada, no se casa para tener hijos porque no tiene nada mejor que hacer. Se casa para glorificar a Dios. Nosotros nos casamos no para ser felices, nos casamos para glorificar al Señor
con nuestros matrimonios y a la vez disfrutar de esa belleza, de esas bendiciones hermosas que el Señor nos da a través del matrimonio, a través de los hijos. Ora al respecto, examina tu corazón, examina tus motivaciones para tener o para no tener hijos. Evalúa tu matrimonio, hablen sobre su disposición sobre cambiar su estilo de vida, organiza tus prioridades y ora junto con tu esposo acerca de tu decisión. No olvides, por favor, que los hijos no salvan matrimonios, los salva Cristo. Cristo es el único que puede mantenernos unidos en amor en un matrimonio. Los hijos no son una maldición, no son ladrones de tiempo. Si quitas tu mirada de las cosas de este mundo, de todo el dinero que podrías tener si no tienes hijos, de todo el tiempo que quieres tener para ti, si quitas de tu mirada de todo eso y lo pones realmente en lo hermoso que es estar rodeado de tus hijos, de tu esposo, de tu familia grande, es una bendición enorme. Nos vemos pronto cuando tenga ojeras, cuando no haya dormido nada y les diga, oigan, esto es lo más hermoso que me haya pasado. Yo espero que compartas este video con alguien que lo necesite. Déjame tus comentarios si te pasa lo mismo que a mí. Déjame en los comentarios si te ha pasado lo mismo. Déjame si te identificas conmigo, si me dices, Laura, yo soy esa persona, yo no quiero tener hijos, yo me siento así, pero estoy confundida, no sé. Escríbeme. O si ha sido tu sueño más grande ser mamá, escríbeme y compárteme eso tan hermoso que hay en tu corazón. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.